justo agradecerte, Javier, tener la oportunidad de estar aquí, porque en definitiva estos son ámbitos que has abierto vos y nunca podría llegar a esta cantidad de audiencia, esta cantidad de gente si no fuera por vos. Me consta de muchos liberales que están agradecidos con vos, que has abierto canales no solamente gráficos, sino de televisión, radio, a muchos liberales, así que los liberales de buena fe me consta que están muy, muy agradecidos. Dicho esto, y lo mencionaste, Javier, con plena exactitud, la fecha, digamos, el milestone o la fecha icónica de la Argentina del liberalismo es 1853, con la Constitución de Alberdi. Ahora, una cosa que los liberales trabajamos mucho es en el tema justamente de hacer énfasis en la batalla cultural, que de eso se trata. Entonces, explicar por qué la Constitución Nacional no fue un draft que de la noche a la mañana a Alberdi se le ocurrió y lo trajo bajo el brazo, sino fue también un proceso de batalla cultural, que es lo que pasó antes. Y ahí viene la generación justamente del 37, de Alberdi y sus amigos, que gestaron estas ideas, nutridas por grandes escritores como Herbert Spencer, Say, Constant y otros, que pudieron, se llamaba la generación del 37 porque en ese año se empezaban a juntar, por ejemplo, en el Salón Literario, que básicamente estaba Cané Padre, Alberdi, estaba Marcos Sastre, Mármol, Echeverría, que se juntaban para charlar un poco de esto, de filosofía, de la cultura y de ideas sobre la libertad. Que dicho sea de paso, se tuvo que pasar a la clandestinidad porque eran amenazados y perseguidos por la mazorca rosista. De hecho, esto continuó con la Asociación de Mayo, también en su momento antes estaba la jabonería de Vieites, la librería de Marcos Sastre y demás reductos que hacen justamente esto que quiero subrayar a la idea. Las ideas son las que mueven el mundo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor pasó, digamos, por lo que Stuart Mill decía que pasan los 3 estadios de las ideas nuevas, la ridiculización, la consideración y la adopción. Siempre pasa lo mismo. Entonces, esa es la parte fundamental donde muchas veces se dice y se menosprecia la teoría. Dicen, no, eso es muy teórico. Se suele decir, para esto no hay nada más práctico que una buena teoría. Una cosa es decir que es una mala teoría porque en la práctica no sirve, a decir que es una cosa teórica. Si no, tenemos que tirar los libros y todos los antecedentes que dejan grandes pensadores y la ciencia. Dicho esto, fue lo que permitió también, a propósito, Juliana, de la parte política, la generación del 80, en definitiva, que fue una generación más que aplicó el tema de la política, basados en la generación del 37, como estaba diciendo. ¿Qué ocurrió después? Bueno, se abandonó, como nos ha pasado muchas veces en la historia argentina, se abandonaron las ideas. Yo las ideas las veo como una cinchada de tensión permanente entre el socialismo y la libertad. Bueno, ¿cuántos hay del lado de la libertad tirando? Porque los socialistas están tirando permanentemente. Entonces, ¿qué ocurrió? Se dio por sentado esta cuestión, vino el golpe del 30, que por supuesto ya venía patinando, digamos, con 2 presidencias de Irigoyen lamentables. Alvear en el medio quiso mejorar la cuestión, pero después la segunda presidencia de Irigoyen terminó, como digo, en el golpe de Uriburu a Irigoyen. Después, por supuesto, vino el golpe del 30, ¿no? Con Rawson, Ramírez, Farrell, con Perón, digamos, ahí en las sombras construyendo su perfil del precursor del clientelismo político con la cuestión del terremoto del 44. En este ámbito, en este clima bastante hostil, que siempre me acuerdo de papá, me decía de la época de mi abuelo, cuando empezaba con el tema de las ideas liberales, que decirse liberal era lo mismo decirse sarnoso. Fíjense que en el 1942, empieza mi abuelo, que era un exitoso empresario, que creo que es un buen ejemplo de esas personas que independientemente a lo que se dedican, ponen su granito de arena, hacen los esfuerzos necesarios en justamente crear los marcos institucionales necesarios para la protección de la vida, la propiedad y eventualmente de su negocio. En 1942, Alberto Menegas Lynch padre, junto con William Chapman, Carlos Lucetti y José Santos Goyán hijo,
crean, no sé si decirlo seminario, pero un pequeño taller de 4 personas que empiezan a intercambiar ideas y a leer uno de los primeros libros que llegó en español de la escuela austríaca, que era Prosperidad y Depresión, de Haberler. Después se fijaron también las citas que hacía Haberler dentro del libro para inspeccionar y leer otros autores. Esto muy pequeño, que estaba hecho con gran entusiasmo, empezó a tener contacto con Leonard Read, el fundador de la Foundation for Economic Education en New York, que ahora está en Atlanta, y en 1950 lo va a visitar a New York. Después de esa visita, Leonard Read lo llama a Mises, que estaba en NYU, en la Universidad de New York, para que se conozcan. Y ahí inmediatamente mi abuelo lo conoce a Mises, esto en el mismo año 1950. Acto seguido, después de esa reunión, Mises le escribe una carta a Hayek, que estaba en Chicago, para que se conozcan. De manera que se fue a Chicago mi abuelo a conocerlo a Hayek. Así que se puede decir que fue un tour bastante fructífero. Después de 1950, él tiene que vivir con su familia en Estados Unidos, de manera que toda la lucha por las ideas en Argentina la pausa, pero obviamente ahí se contacta y mantiene un contacto estrecho con muchos de los profesores de FI y los liberales que había empezado a conocer. Terminado su escala, digamos, de vida en Estados Unidos con su familia, en 1957 funda el Centro de Estudios sobre la Libertad. El Centro de Estudios sobre la Libertad, una de las instituciones, creo que pioneras para reverdecer este espíritu alberdiano, bueno, buscaba con muchísimo esfuerzo fundraising para conseguir becas, para mandar gente y chicos jóvenes de buena madera para formarse en las ideas liberales en FI y en Grove City también. Me consta que mi abuelo muchas veces ese fundraising no alcanzaba y veía que el candidato valía la pena y ponía dinero de su propio bolsillo. Han hecho traducciones, que no había muchas, con el apoyo también y las publicaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Seminarios, traía estos profesores que había conocido en Estados Unidos, los traía a Buenos Aires. De hecho, la más conocida, el primero que trajo fue a Mises en el 59, con sus famosas 6 conferencias en Buenos Aires en la UBA, que dicho sea de paso, el host, ahí que fue la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el decano era William Chapman, que era la reunión de los 4 fantásticos, los 4 iniciales. Después sacó Ideas sobre la Libertad en el 58, que la última edición creo que es del 98, así que 40 años de Ideas sobre la Libertad, que todavía sigo escuchando gente que me dice, mi padre recibía esto por correo, en Mendoza, suponte, yo me hice liberal por estas notas que eran traducciones y notas de estos grandes popes. Después de Mises, bueno, lo trajo a Hazlitt, a Arthur Schoenfeld, a Hans Sennholz, a Bruno Leoni, a Benjamin Roche, tantos otros, Sylvester Petro. De la edición, la última, entiendo yo que es la última que saca Unión Editorial de Madrid, de las 6 conferencias en Buenos Aires, le piden a papá, a Alberto Venegas Linchijo, que haga el prólogo, cosa que siempre dice él que lo llenó de orgullo por el antecedente que esto tenía y la implicancia con todo el trabajo que había hecho mi abuelo. Por supuesto, bueno, Hayek también lo había traído, Donald Dawson, en fin. Mi padre, Alberto Venegas Linchijo, toma esto en el 68, antes ya era un estudioso de las ideas de la libertad, pero va a FI en el 98 y ahí le cambia un poco la vida. Él siempre le reconoce muchísimo a mi abuelo el lado de la biblioteca, como dice él, porque todos sus estudios lo hizo rodeado del keynesianismo, los cepalinos y los marxistas, de manera que él influyó muchísimo en esto. Bueno, en el 68 tiene la oportunidad no solamente de tener clases con todos estos monstruos que había traído mi abuelo, sino también disfruta de clases de Mises en NYU. Después tiene varios cuentos así muy divertidos de seminario que hacía Rothbard en su casa, donde él asistía, con lo cual un lujo absoluto. Creo que uno de los cuentos era que
era un departamento que era de primera planta y tenía abierto las ventanas y tenía todo el tránsito, así que una locura, era insoportable el ruido, pero Rothbard parecía no importarle y daba el seminario como si nada. Bueno, después, en 1970, publica las primeras ediciones de lo que fue Fundamento de Análisis Económico, que fue el primer texto introductorio de la economía austríaca en español. Pocos años después, con un grupo de empresarios preocupados también, y por eso subrayo esto, porque generalmente el argentino se dedica, digamos, a sus cosas personales y no pone ese granito de arena tan importante. Esos valiosos empresarios lo ayudaron a fundar ESEADE, que creo que es el think tank más potente de la Argentina, que dirigió durante 23 años como rector, y fue el primero que ofreció una maestría en una institución privada de Argentina. Bueno, y ahí el viejo trajo 2 veces a Hayek, lo trajo a Gary Becker, lo trajo a James Buchanan, a Michael Novak, a Henri Lepage, Guy Sorman, también Mario Vargas Llosa, estuvo Borges también en la institución dando conferencias, Rockwell, Julián Marías, Israel Kirchner, que en el ámbito argentino siempre hay que dar que es con Z. Bueno, todos estos popes que durante esta generación, y yo lo conecto también con los esfuerzos de la década de mi abuelo, en las décadas del 60 y el 70 empezaron a florecer también muchos profesionales y muchos liberales y distintas escuelitas y fundaciones y demás, con lo que es ahora, y haciendo una cosa muy encapsulada, digamos, lo que es ahora todas las fundaciones que hay en Buenos Aires, en Rosario, en Corrientes, en Tucumán, bueno, y el gran efecto, digamos, que yo digo, el efecto Milei, que ha sido un boost fenomenal para las ideas liberales, por eso te estamos tan agradecidos, Javier. Creo que tu falta de political correctness, con muchas de las cosas que hoy se endiosan de la justicia social y tantas otras cosas, fue lo que yo siempre que te veo en televisión, conecto y digo, esto la gente está asintiendo con la cabeza y eso es lo que me pasa y se siente identificado. Nadie lo decía, sin desmerecer esfuerzo de toda esta historia que yo te digo, pero realmente le has dado un empujón feroz que se traduce en la batalla cultural y ahora también con vos en la política. Bueno, en principio voy a contar, primero darte las gracias, Berti, por tu generosidad de siempre para conmigo. Y segundo, quiero contar una anécdota, porque yo me convertí a la escuela austríaca en el año 2014, cuando leí un artículo de Murray Newton Rothbard, que se llama Monopolio y Competencia, que es parte del libro, el tomo 2 del Hombre, la Economía y el Estado, y estaba traducido por alguien. Ese alguien que había hecho la traducción del artículo era el abuelo del señor. Así que así fue como yo me inicié en la escuela austríaca y bueno, después lo otro ya es historia conocida porque yo recuerdo que un día le preguntaron a Ricardo López Murphy sobre mí, entonces dice, bueno, mire, yo cuando lo conocí era especialista en crecimiento económico, después austríaco se hizo solo. Así que en la parte por la cual me hice conocido fue otra. Y para mí eso fue un camino de ida. Yo a ese momento llevaba 23 años de docente de microeconomía. Mi curso de microeconomía siempre había tenido muy, muy alto reconocimiento y ponderación. Y lo que me pasó fue que cuando terminé de leer el artículo de Rothbard, que tiene 140 hojas, más o menos así, debe andar por ahí el número, no recuerdo el número exacto, terminé de leerlo y dije, todo lo que creí en mi vida sobre las estructuras de mercado está todo mal. Y eso me llevó a reconsiderar cada una de las piezas del análisis económico con las que trabajaba
y cada día me hice más austríaco. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.